Muy buenas tardes a todas y a todos. Es una alegría profunda estar hoy día con ustedes nuevamente a través de las redes de Fundación Cáncer Vida, a través del streaming en directo, así como también Facebook Live de nuestra fundación, que ya tenemos gente que está esperando esta jornada, que aparentemente ha sido muy llamativa, porque entendemos que la radioterapia no siempre se explica. Hoy día también está conectado con nosotros en la radio La Voz de los Pacientes a través de Víctor Flores y su fundación. Le agradecemos como siempre que se suman a estas transmisiones en vivo, contarles a su vez de que esto que vamos a hacer hoy día va a quedar grabado y va a estar en los repositorios de la fundación, en su canal de Facebook, para que lo podamos volver a revisar. Hoy día tenemos un tema tremendamente interesante que la verdad que tengo la alegría de tener en la mesa hoy día de conversación a dos personas que considero mis amigos, por lo que hemos trabajado en cáncer de distintas partes, ¿cierto? De distintas posiciones. Yo desde la sociedad civil, igual que muchas otras agrupaciones, uno de nuestros invitados tuvo incluso a cargo del Departamento del Cáncer, otro es parte asesor también del Ministerio de Salud, y un destacado profesional del área de la radioterapia en el Hospital de la Católica, así como profesor asistente. Bueno, ahí les voy a contar quiénes son. Por lo pronto, darle las gracias a todos los que se están conectando, decirle que a través del chat de La Voz de los Pacientes, a través del chat del Facebook de la Fundación, así como a través del chat del streaming que ya está transmitiendo en directo, por favor nos envían las consultas. Vamos a hacer dos presentaciones explicando la temática de la radioterapia y después de eso vamos a ir a las preguntas. Primero quiero dejar con ustedes al doctor Tomás Merino. Él es médico radioterapeuta, asesor del MinSal y profesor asistente de la Pontificia Universidad Católica, y también de los que trabaja, por supuesto, en esta profesión compleja que es la radioterapia en el Hospital de la Católica, en la clínica del Hospital de la Católica. Quiero darte la bienvenida, Tomás. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Era una jornada esperada y, como puedes ver, tenemos harta asistencia, así que va a ser una temática pendiente durante todo este año. Muchas gracias, Francisco, por esta tremenda oportunidad. Yo creo que tenemos pocas oportunidades de conversar de los temas que estamos hablando hoy día y por lo tanto es un honor para mí estar aquí y poder aportar con esta información que vamos a estar viendo. Voy a compartir mi pantalla entonces. Vamos ahí. Perfecto. ¿Se ve mi pantalla en este momento? No. ¿No? Perfecto. Bueno. Perdón, que puede ser que haya cliqueado mal. ¿Ahora ahí sí? Sí? Ahí sí. Muy bien. Entonces voy a poner modo de presentación. Aquí está. Bueno, el tema que nos convoca es bien amplio y voy a tratar de cumplir mi compromiso de hablar en poco tiempo de esto que es apasionante para mí, que es la radioterapia. Vamos ahí. Entonces los objetivos de esta presentación va a ser hablar un poquito de lo que es la radioterapia, cómo se produce, cómo funciona, cuáles son sus usos y algunas de las cosas que generan más aprensión, como los efectos adversos de la radioterapia, y finalmente describir el presente futuro de la radioterapia en oncología. Lo primero que les quiero decir es que la radioterapia, como su nombre indica, es el usar radiaciones ionizantes para el tratamiento de distintas enfermedades. Es una especialidad clínica. Los médicos que nos dedicamos a esto hacemos medicina y después hacemos una especialidad y se trata de tratar pacientes. Nosotros vemos pacientes todos los días y lo usamos fundamentalmente para enfermedades oncológicas, pero hay varios otros usos de la radioterapia menos frecuentes, como enfermedades inflamatorias, degenerativas. Recientemente han salido cosas realmente interesantes como tratar arritmias que han sido refractarias a todos los otros tratamientos, arritmias cardíacas o incluso Parkinson con técnicas de radiocirugía. Y aquí les muestro, por ejemplo, algunas imágenes de enfermedades no oncológicas, porque vamos a hablar de enfermedades oncológicas a continuación. Estos son queloides, un paciente que tratamos en Canadá,
que tenía un gran queloide, una enfermedad que puede afectar la calidad de vida, y la radiación también puede ser parte de ese tipo de tratamiento, de esos pacientes. La radiación, les dije que era usar radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes pueden sonar muy asustantes a lo mejor a las personas o a la población, pero es algo con lo que nosotros hemos estado desde hace muchos años, y están todas las distintas formas de radiación, desde los equipos de radio, ¿no es cierto?, comunicación, hasta las ondas de mayor energía, que son las que ocupamos acá, los rayos X, los rayos gamma, para tratar pacientes. Y son ionizantes porque producen ciertos cambios en los tejidos. No producen calor, que es una de las cosas que la gente a veces piensa, porque funcionan de una manera un poco distinta. Esta radiación ionizante se puede producir de distintas formas. Antiguamente se ocupaba fuentes naturales de radiación. Antiguamente radio, directamente el radioisótopo que produce radiación, pero después se empezaron a ocupar equipos como este que tenían adentro una fuente de radiación, una pastilla de cobalto. Ya hoy en día esos son muy poco frecuentes y se ocupan equipos como este que no tienen una fuente de radiación, pero que a través de energía eléctrica genera una corriente y emite radiación, y es lo que usamos para tratar a los pacientes. Esto funciona porque estos rayos X o gamma, dependiendo, pero fundamentalmente X, van y producen un daño en el material genético de las células tumorales. Las células tumorales están reproduciéndose permanentemente en un ciclo. Se reproducen, crecen, se reproducen sin parar. Y ese es el gran problema de ellas. Lo que hace la radiación es rompe su material genético de manera que no pueden seguir reproduciéndose, y por eso logran matar los tumores. Clásicamente la radiación se ha hecho durante muchos días, todos los días una pequeña dosis, y esto viene desde hace 100 años ya, en base a unos experimentos que se hicieron con carneros que mostraban que si uno daba una dosis pequeña cada día, se podía llegar a dar una dosis alta, logrando el objetivo, que en este caso era esterilizar a los carneros, pero sin producirle mucho daño en los tejidos y en la piel. Entonces de ahí viene esto tan clásico que es hacer radiación pequeñas dosis muchos días. En el tiempo más reciente hemos visto que la radiación tiene muchos más mecanismos de acción que los antiguos. Y aquí este gráfico, esta imagen, lo que quiere mostrar es que los tumores son tejidos complejos con células inflamatorias, células inmunes, vasos sanguíneos, y que la radiación produce su efecto no solamente, como les decía, dañando directamente el material genético, pero también a través de mecanismos como, por ejemplo, activar células inmunes o también modificar los vasos sanguíneos de estos tumores. Eso tiene que ver con la forma en que se entrega. Entonces, la radioterapia se puede usar en cáncer en 5 grandes grupos que yo puse aquí, y es un poco lo que vamos a repasar. Primero, puede ocuparse a veces en reemplazo de una cirugía. Por ejemplo, el cáncer de próstata, que otra vez veíamos con Francisco, ¿no es cierto?, en otra presentación, se puede tratar con cirugía o con radiación. Y la radiación en ese caso puede reemplazar a la cirugía. También la radiación puede hacerse para facilitar una cirugía. Un ejemplo de ello son, por ejemplo, el cáncer de recto. Entonces, como es muy difícil operar ahí y dejar bien el esfínter y todo, hacer radiación antes facilita la cirugía después. A veces se hace después de la cirugía. Un ejemplo clásico es el cáncer de mama. Se opera a la paciente y porque pueden haber quedado células en el sector, se le da radiación después. En otros casos, la radiación no se ocupa sola, sino combinada, por ejemplo, con quimioterapia. El mejor ejemplo de esto son los tumores de cabeza y cuello. Un paciente, por ejemplo, puede tener un tumor en la cabeza y el cuello, y en vez de operarlo y hacerle una laringectomía, por ejemplo, y sacarle la laringe, se da radiación con quimio para preservar la función y el órgano. Y finalmente, hay un espectro amplio de radiación que puede ser con tratamientos paliativos de distintas formas para dolor, para sangrado, etc. Esta radiación
se puede usar desde adentro, como radioterapia interna, que es lo que se conoce como braquiterapia. En este caso se ponen agujas con radiación dentro del paciente, o también esto se puede hacer, vamos a ver, también desde afuera. Esta radiación desde dentro se conoce como braquiterapia y puede ser de baja tasa, cuando se ponen semillas como estas que están aquí, dentro de una próstata, y se dejan puestas en forma permanente, o puede ser de alta tasa, cuando lo que se hace es poner un catéter que entra una semilla de radiación de alta tasa, pero se retira después. Y en estos casos no queda ninguna semilla dentro del paciente. Este es el ejemplo más frecuente de radiación, la radioterapia externa, en el que un paciente se hace un escáner y los rayos X vienen desde fuera del paciente, en este caso gira el equipo alrededor del paciente y pinta con radiación la zona de la próstata. ¿Ya? Entonces este paciente recibe radiación en esta zona desde fuera. Eso se llama radioterapia externa. En la radiación externa hay distintas formas de inmovilizar un paciente, y estas son las formas más modernas, que son lo que llamamos radioterapia estereotáxica. Por ejemplo, en este caso, se hace un molde dental, el paciente muerde ahí, entonces queda fijo, ¿no es cierto?, absolutamente fijo, y se puede hacer un tratamiento de una radiocirugía de una lesión pequeñita en el cerebro, por ejemplo. A veces también esto se puede hacer con máscara, dependiendo de la zona que vamos a tratar. Y este principio, que es radiocirugía o radiación estereotáxica, también se puede hacer fuera del cerebro, en otras partes del cuerpo, lo que a veces se conoce con esta sigla como SBRT, por inglés, el inglés, la sigla. En este caso, por ejemplo, una paciente con una lesión en un pulmón, una metástasis en un pulmón. Es muy importante porque esta paciente, por ejemplo, la vi esta semana, 4 años después de este tratamiento, y está sin evidencia de enfermedad y no ha necesitado quimioterapia ni ningún otro tratamiento en 4 años, más que las 4 veces en total que fue a su radiación. La radiación es un proceso complejo, ¿ya? Es un trabajo en equipo, requiere una serie de cosas que ustedes van a escuchar a lo mejor en otros escenarios, una cosa que se llama inmovilización, ¿no es cierto?, como veíamos antes, adquirir imágenes, escáner, resonancia, luego un proceso de planificación que nos permite preparar estas formas de tratamiento, luego el proceso de posicionamiento, en el fondo, en el equipo, donde se verifica que logramos ponerlo exactamente como queremos, y finalmente el tratamiento. Y todo eso con muchos procesos de control de calidad. Aquí vemos una paciente, por ejemplo, inmovilizada, que está con una compresión abdominal, para que respire de una forma especial que queremos, dentro de un envase de vacío en la práctica, para que no se mueva nada. Esto nos da seguridad de menos de 1 milímetro en posición. Entonces, les conté antes que la radioterapia se puede asociar con tratamientos sistémicos como quimioterapia, y eso tiene algunos beneficios como aumentar el control local en los casos en que se hace, pero también en algunos casos puede aumentar los efectos adversos. Las combinaciones son amplias, puede hacerse con quimioterapia, puede hacerse con manejo hormonal, inmunoterapia y otras terapias target también en algunos casos. Repasando un poquito lo que hablamos antes, aquí hay unos ejemplos de radiación. Este gráfico muestra que en pacientes con cáncer de esófago, si le damos radiación antes de operarlo, los pacientes tienen más posibilidades de curarse de la enfermedad que si se operan directamente. A veces la tendencia de los colegas o del paciente puede ser rápido, opéreme, pero a veces la mejor estrategia no es llegar rápido a la cirugía, sino hacer un tratamiento antes para tener una mejor cirugía y un mejor resultado. Aquí hay un ejemplo de radioterapia adyuvante, que en el fondo es lo que hablábamos antes. Un paciente ya se operó, aquí ya no está la próstata, pero la zona donde está la próstata está en riesgo de tener enfermedad y se puede hacer radiación en ese momento. Otro ejemplo de radiación en el cáncer de cuello uterino, una enfermedad muy frecuente en Chile. Muchos pacientes se pueden tratar con radiación y quimioterapia y no requieren una cirugía, que no les aporta en realidad, y la cirugía tiene un rol en ciertos estadios. Eso se puede y se debe siempre discutir en un comité oncológico. Y aquí vemos
ejemplos de tratamientos paliativos, en general son los tratamientos más sencillos, muy pocos números de radiaciones, muchas veces una sola, y con muy poco efecto adverso, porque se hacen con dosis más bajas. Para hablarles un poquito de las toxicidades de la radioterapia, o los efectos adversos si queremos, eso es muy variable, va a depender de la área de tratamiento, la dosis, qué técnica de radiación se va a utilizar, los equipos de radiación disponibles, y el tiempo desde el tratamiento. Hay efectos de la radiación que se ven a los pocos días del tratamiento, otros algunas semanas, y unos que pueden ser incluso años después, y nosotros los clasificamos en efectos agudos y en efectos tardíos. Esto es importante porque la mayoría de los pacientes deben saber que algunos efectos agudos no son tan infrecuentes cuando los pacientes van a radiación. Por ejemplo, si un paciente va a una radioterapia de la mama, puede haber un grado menor de dermatitis, que quiere decir irritación de la piel, vamos a ver alguna imagen, pero casi siempre eso es autolimitado, dura un par de semanas y se pasa. Lo más complicado son los efectos tardíos, porque los efectos tardíos pueden ocurrir meses o años después, y en algunos casos pueden ser permanentes. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado para prevenirlo. Y hoy en día, afortunadamente, con la tecnología disponible, es bien infrecuente tener efectos tardíos importantes. Aquí les muestro algunos ejemplos de toxicidad aguda. Por ejemplo, esta paciente terminó su radioterapia y ustedes pueden ver que tiene una zona como de pelada aquí de piel, un poquito más roja la piel, pero esto se pasó más o menos 10 días después de esto y no requirió más que una cremita en esta zona. Otros ejemplos, ya les decía, puede haber diarrea, puede haber cistitis, puede haber un poco de fatiga. Y este es un efecto tardío. Entonces, esta es una paciente que se trató hace varios años y en este caso, probablemente por algunas consideraciones técnicas de la tecnología también disponible en ese tiempo, esta paciente recibió una dosis de radiación en esta zona que ustedes ven aquí con estos vasitos, ¿no es cierto?, venitas, que tiene telangiectasia en toda esta zona. Y esto porque probablemente recibió más de la dosis que uno hubiese querido aquí. Y este tipo de cosas que son telangiectasia o fibrosis pueden ser permanentes. En este caso es poco probable que haya cambio, esto más o menos quedó así, y por lo tanto tenemos que hacer los esfuerzos por prevenirla. Y un poquito ya para ir cerrando y dar espacio a lo otro, quería dejarles algunas cosas sobre el futuro de la radioterapia. Porque esta especialidad yo la encuentro realmente fascinante, por eso estoy muy motivado en mi trabajo todos los días. Yo he visto cambios increíbles en los últimos 10 años, desde que terminé mi especialidad, estuve afuera unos tiempos y volví. Y todo el tiempo uno se está sorprendiendo. Por ejemplo, aquí les quiero mostrar algunos ejemplos de esto. Lo principal ha sido ya, y esto ya no es el futuro, es el presente, la radioterapia se ha hecho mucho más eficiente. Seguramente Sergio lo puede tocar esto de nuevo más adelante, pero cuando yo hacía mis primeros tratamientos como radioterapeuta, trataba a mis pacientes 6 semanas con 30 radiaciones, prácticamente para todos los pacientes con cáncer de mama. Hoy día, de esta semana, de todas las pacientes que vi, todas fueron tratadas con 1 o máximo 3 semanas de radiación. Y eso ha sido en 10 años, gracias a los avances. Se ha hecho mucho más eficiente. Lo que la tecnología ha aportado ha sido fundamental en ese punto. Ahora, los equipos de radioterapia pueden ver cada día cómo está el paciente y ajustarlo y tener mucho más detalle. A futuro, ya se está empezando a implementar lo que es inteligencia artificial en distintos grados. La inteligencia artificial permite, a veces con un computador muy potente, hacer el trabajo de varios tecnólogos en poco tiempo, calcular la mejor forma de entregarle la radiación a un paciente. Este trabajo que publicó un colega, un chileno que sigue allá en Toronto, mostraba cómo
los computadores eran más eficientes y en muchos casos daban mejores soluciones que los humanos para radiación de estos pacientes, y se utilizó, así que no es algo que esté implementado ampliamente, pero va para allá. Y también apareció cosas como estas, que los oncólogos han avanzado, ¿no es cierto?, en su score genómicos y otras cosas, pero en radioterapia tenemos esto, que es un score que permite, en vez de decir, esta paciente, como decía yo hoy día, bueno, vamos a darle 5 fracciones porque probablemente es lo que es necesario para ella en base a otros pacientes, ya hay scores genómicos que todavía no se están usando, pero que van a permitir ver esta paciente particular, de acuerdo a sus genes, cuánta radiación requiere. A lo mejor 5 es demasiado para ella, porque tiene ciertas características particulares que requiere menos, o puede ser al contrario, que 5 sea muy poco y requiera más radiación. Y eso ya se está viendo acá, y esto permite pensar que pronto vamos a individualizar aún más los tratamientos. Así que con eso quería dejarles algunas conclusiones de esta parte. Lo primero es que la radioterapia es una herramienta principal para el tratamiento oncológico. No lo dije, pero más o menos un 60% de los pacientes van a requerir radiación. Y para su mejor beneficio y su mejor resultado, hay que considerarla frecuentemente. Segundo, que la radiación produce este daño en el material genético y en las células tumorales, pero afortunadamente ya se puede controlar mucho mejor que hace algunos años. En muchos casos la radiación se puede utilizar como tratamiento curativo, exclusivo o combinado con alguna otra terapia o en la paliación de los síntomas. Y en muchos casos la radiación tiene un rol al reducir la morbilidad, permite hacer cirugías más pequeñas, permite preservar órganos, y eso va en directo beneficio de la calidad de vida de los pacientes. La toxicidad aguda, les contaba que es relativamente frecuente, pero de bajo grado, pero la que es más preocupante, la tardía, es bien rara, y en general no es de alto grado. Y que los avances tecnológicos han ido aumentando las indicaciones. Cuando yo, me acuerdo, estaba haciendo mi especialidad, algunos decían, uy, a lo mejor con esta cosa de las drogas nuevas, la radioterapia va a desaparecer, y la verdad es que apareció lo contrario. Hoy estábamos haciendo radiocirugía de cerebro, radiocirugía de pulmón, estamos haciendo cosas mucho más complejas y sofisticadas porque la tecnología nos ha llevado a descubrir mucho más aplicaciones. Así que con eso les doy la gracia y dejo el micrófono y voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Tomás. Bueno, claro, es una introducción lo que hiciste, porque la verdad que es una técnica bastante amplia, esta la que se ocupa como radioterapia, sobre todo en oncología, y descubrir que el término además curativo asociado a la radioterapia es interesante, porque como veníamos conversando antes de estar en vivo, en línea, era el aspecto curativo de la radioterapia, cuando se consideraba siempre como parte del proceso paliativo, cuando el paciente ya está más avanzado, y el rescate del paciente, etc. Así que eso nos da una perspectiva distinta, más moderna, y a propósito de lo moderno y la tecnología que tú comentabas, también darle las gracias a Varian, que nos ayuda para poder poner esto en plataforma a través de la productora Centrum TV y Pablo Polis y todo su equipo. Así que vaya nuestro agradecimiento también a Varian, que son justamente quienes desarrollan, entre otras compañías, este nivel de tecnología. Oye, bueno, además comentarles de que ya nos estaban dando datos de un poquito más de 120 personas conectadas y subiendo. Así que le voy a dar ahora, y bueno, y preguntas a propósito, Tomás, ya fueron llegando preguntas, así que después las vamos a contestar al término de la presentación de Sergio. A continuación, entonces, dejo con ustedes al doctor Sergio Becerra. Él es médico radioterapeuta también, asesor del MinSal y past president de la Sociedad de Radioterapia y exdirector del INCANCER, una persona que conocí hace ya unos 3 o 4 años, Sergio, ya perdí la cuenta, pero ha sido siempre un gusto trabajar contigo, sobre todo porque cuando estuve en el departamento del cáncer,
partimos medio complicados con nuestra relación, pero después, como pasa siempre, fue lo mejor que pudo ocurrir, porque con eso empezamos a trabajar mucho más en línea de lo que pensábamos que era correcto para el desarrollo de la política en cáncer. Y eso incluye el Plan Nacional de Cáncer, eso incluye la Ley Nacional de Cáncer, y eso incluye plataformas de comunicación, etcétera, etcétera. Incluso Cáncer Responde, que nació en una reunión en conjunto que hoy día está vigente y funcionando perfectamente bien, Sergio, y atendiendo a los pacientes día a día. Así que bienvenido, Sergio, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, gracias por la invitación. Buenas tardes y saludo a todos los asistentes. Voy a compartir mi presentación, que también espero que sea acotada al tiempo como sí cumplió Tomás. Yo no prometo, pero haré mi esfuerzo. Y me confirman si se ve, yo creo que sí. Sí, Modo se ve, perfecto. presentación. Ahí sí, perfecto. Claro, partimos con una foto del centro de Antofagasta, ya recientemente renovado, con ese equipo ahí de última generación, ya que son los que permiten hacer las técnicas modernas que comentaba Tomás en su presentación. Eh, Esto lo mostraré durante el desarrollo de. Y como decía Francisco, yo también soy radioterapeuta, pero hace ya varios años que no veo pacientes porque me interesó mucho más, a lo mejor, el gestionar el sistema, ¿cierto? Ver que las personas mejoren, en este caso el acceso a la radioterapia junto a los otros tratamientos para los pacientes oncológicos, el diagnóstico, la prevención, etcétera. Ya dentro de los roles que he tenido en el ministerio, en el Instituto del Cáncer, etcétera. ¿Ya? Es lo que me apasiona, igual que a Tomás. O sea, a Tomás le apasiona hacer radioterapia con el paciente al frente, que es muy valorable. Yo también lo hice muchos años, más de 10, pero también hay que ver el sistema que funcione, ¿cierto? Para que Tomás y los otros colegas puedan hacer buena medicina. ¿Ya? O sea, siempre los médicos, lamentablemente, y en cáncer mucho, se quejan que no tienen lo necesario para trabajar, para ver a los pacientes. ¿Ya? Y eso es lo que algunos tenemos que hacer para que todo el resto pueda trabajar. ¿Y eso por qué? Porque estamos en una situación compleja en nuestro país y en el mundo, con mucha enfermedad oncológica. Estos datos del año pasado muestran que en Chile tenemos cerca de 54.000 casos de cáncer al año. Si uno toma el 60% que mencionaba Tomás, que requiere radioterapia en algún momento de su curso oncológico, cerca de 30.000, 35.000 personas tienen que recibir radioterapia en algún momento. ¿Ya? Es mucho. El 75% aproximadamente con intención curativa, como se comentó en la exposición anterior, y un 25% de tipo paliativo, que también es muy importante para aliviar distintos síntomas. Y lamentablemente, además, dado los estilos de vida, ¿cierto?, el envejecimiento de la población, se calcula que este número de casos por año va a subir a cerca de 80.000 al año 2030. Eso significa que vamos a tener que hacer a lo mejor 50.000 radioterapias en un año, ¿ya? O sea, un gran desafío para el país porque si nos quedamos en el 2021, no es posible. No somos capaces como país de hacerlo, lo cual es un problema para los pacientes, por supuesto. Y para los médicos también, que nos preocupa mucho cómo le va a nuestros pacientes. Además, estos 50.000 personas al año, 55.000 personas que tienen cáncer, ¿cierto? Cada año tienen un resultado de sobrevida a los 5 años, que es como los oncólogos medimos, ¿cierto? Si un paciente le va bien o no, de un 50% en promedio, esto con datos del ministerio, con mayor mortalidad en los hombres que en las mujeres, ¿ya? Y con un número que es insuficiente, ¿ya? O sea, nosotros deberíamos optar o exigir, ¿ya?, como sociedad, que tengamos un 70% de sobrevida a 5 años. O sea, de 10 pacientes diagnosticados en el 2021, que el 2026 esté vivo el 70%, 7 de 10, ¿ya? Ahora solamente estamos consiguiendo 5, que no es un número malo, una nota 5, pero que debería ser un 7, como Holanda, por ejemplo, que tiene 20 millones de habitantes como Chile, y ellos sí tienen un 70% de sobrevida. Y además, lamentablemente, como muchas cosas en este país, la mortalidad es mayor, por supuesto, en los pacientes pobres, ¿ya? Porque se diagnostica más tarde su cáncer y porque tienen menos acceso a los tratamientos. Esto, de hecho, está reafirmado con un estudio recientemente publicado del Foro Nacional del Cáncer, del doctor Jiménez de la Jara, ustedes lo deben conocer, publicado recién, hace un par de meses, que confirma, haciendo el análisis, que los pacientes que solo tienen educación básica, por ejemplo, se mueren 8 veces más que las personas que van a la universidad, ¿ya? O sea, desigualdad, inequidad en salud. En un país, sin embargo, que se porta bastante bien en cuanto a lo que gasta en salud y la expectativa de vida. En Chile
tenemos una expectativa de vida de cerca de 80 años, que sale aquí en este circulito, gastando bastante poco, ¿ya? Por paciente, ¿ya? Aquí sale un gráfico, este de hace un par de años, $1000, no me acuerdo qué dice acá. A diferencia de Estados Unidos, que los pacientes viven menos que nosotros, 78 años, gastando 10 veces más, ¿ya? O sea, en Chile, dentro de todo, hay pocos recursos en salud, pero en general se invierten bien, ¿ya? Porque consiguen a nivel poblacional buenos resultados. Pero tenemos una brecha en cáncer, muy importante. O sea, todos estos esfuerzos se han hecho mucho en enfermedades infecciosas, en enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, ¿ya? Pero falta esfuerzo en cáncer. Esto, por supuesto, se soluciona gastando más. Esto es un dato de la OCDE, ¿ya? La OECD, en que Chile está gastando menos que el promedio, ¿ya? Que el rojo. Hay muchos países que gastan mucho más en salud que nosotros y por lo tanto tenemos que aumentar esta proporción. Ojalá con los nuevos cambios que están pasando en el país eso se consiga, pero además hay que usarlo bien, ¿ya? No gastar en cosas que no tienen utilidad. Y estas causas de exceso de mortalidad en cáncer, según yo, esto según todo lo que he trabajado en mis 15 años ya de oncólogo y gestor en salud, son de distinto tipo, ¿ya? Y voy a ir a detallar lo que está en los cuadros rojos en la siguiente diapositiva. En general, ¿ya? Las causas de mortalidad, según mi experiencia, y probablemente Tomás está de acuerdo, es porque los pacientes se diagnostican tarde y en etapas avanzadas, porque los pacientes no siempre son discutidos en un comité oncológico, ¿ya? Donde ahí todos los doctores conversamos qué es el mejor tratamiento para el paciente, y la dificultad para acceder a los tratamientos, que es la causa habitual que los pacientes reclaman y la gente se da cuenta, pero falta lo otro también, porque faltan especialistas, porque faltan máquinas, faltan edificios, faltan, no sé, centros de oncología en regiones, por ejemplo. Otra media oculta, que es la demanda insuficiente, o sea que muchas veces está el recurso disponible, pero el médico no le dice al paciente vaya a hacerse radioterapia, y que tenemos una red que no funciona muy bien a veces, sobre todo en lo público, ¿ya? Y también aspectos de costo, que no hay plata para pagar los tratamientos. Voy a ir detallando algunas de estas. En Chile tenemos en la red pública 7 centros que hacen radioterapia. En Antofagasta, Valparaíso, el Incáncer en Santiago, Hospital de Talca, Concepción, Valdivia y Punta Arenas, ¿ya? El resto del país no tiene radioterapia y por lo tanto los pacientes tienen que desplazarse según donde les quede más cerca, ¿ya? Hay distintos tratamientos, por ejemplo en Antofagasta. Un paciente que vive en Arica o en Iquique tiene que o desplazarse por tierra a Antofagasta o tomar un avión a Santiago y devolverse a Antofagasta porque no hay vuelos directos. Y así con los pacientes que viven en La Serena, que van a Valparaíso, los pacientes de Chiloé que se van a Valdivia, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso genera, por supuesto, listas de espera en los lugares que sí tienen radioterapia, produce gasto de traslado, de alojamiento, un montón de dificultades para los pacientes, y por lo tanto, ¿cierto? Sería muy bueno, por ejemplo, tener radioterapia en todo Chile, en todas las regiones, ojalá. Ya hablaré de eso. En cuanto a la cantidad de máquinas de radioterapia, que son las que mostraba Tomás en su presentación, tenemos una brecha bastante importante, ¿ya? En general se calcula que tienen que haber, en Europa, por ejemplo, o Estados Unidos, se calcula que tienen que haber 5 máquinas de radioterapia por millón de habitantes, ¿ya? Eso es un criterio bien exigente. Para países clase media como nosotros, a lo mejor podrían ser 3 por millón de habitantes, pero que funcionen, por ejemplo, hasta las 10 de la noche, ya que pasa habitualmente en todos estos centros que yo les mostraba. En los privados también, trabajan hasta muy tarde por la gran cantidad de pacientes que tienen que atender. Y esta brecha es muy importante, sobre todo en el sector público, ya siguiendo el mapa que les mostraba. Según el estándar internacional, deberíamos tener 76 máquinas de radioterapia, solamente tenemos 17, ya con esa distribución que yo les mostraba en el mapa. O sea, faltan cerca de 60 máquinas en el sistema público para poder atender a todos los pacientes como necesitan. Esa brecha se palia un poco con la provisión de del servicio privado, que por población, calculando los pacientes ISAPRE, solamente necesitan 11 máquinas de radioterapia, pero tienen 24. Entonces, muchos pacientes de FONASA se van por convenio FONASA, ¿cierto? A la FALP, al IRAM, a todas estas clínicas que están por acá, ¿ya? Eso palia un poco el déficit del sistema público. Pero igual es una brecha nacional importante. Deberíamos tener cerca de 90 máquinas en todo el país, ¿ya? Y solo tenemos 41, o sea, nos faltan cerca de 46, ¿ya? Cada una de estas máquinas nuevas que yo mostraba en la foto inicial, los que mostraba Tomás, cuesta cerca de 2.000, 2.500 millones de pesos, más o menos. Y si nos comparamos con países desarrollados, por supuesto, la cantidad de máquinas por millón de habitantes es súper baja,
Estamos acá a la cola de Estados Unidos, de Italia, de Inglaterra, de España, que tienen mucha más cantidad de equipos de radioterapia que nosotros. Y uno dice, bueno, pero son países desarrollados, ¿cierto? Es lo habitual. Pero si yo les muestro esta diapositiva, que es un estudio reciente que salió hace un mes en una revista importante de cáncer, nos muestra que, por ejemplo, estamos peor que países africanos. Yo siempre digo a veces, esta cuestión en África, África está mejor. En Algeria, en Egipto, en Marruecos, tienen más máquinas que nosotros, por cantidad de pacientes o de habitantes, ¿ya? Hay otros países que les ganamos, como Nigeria, como el Congo, que son ya países africanos, sí, típicos de película, se puede decir, pero están estos países y varios más, esta lista es gigante, en África hay como 50 países, hay varios que nos ganan, ¿ya? Entonces, ya yo no puedo decir que estamos peor que África, porque África está mejor que nosotros, ¿ya? Así que voy a emitir ese comentario en el futuro. Bueno, entonces, para solucionar este tema, la OMS pide que se creen estrategias nacionales, ¿ya? Y en eso está el Plan Nacional de Cáncer, que me tocó dirigir, y la Ley Nacional de Cáncer, que muchos de los que están aquí presentes, ¿cierto?, empujaron para que saliera. Y una de esos objetivos del Plan de Cáncer, que también se reafirma en la ley, es fortalecer la red oncológica, tener más equipos, tener más médicos, tener más profesionales para ver pacientes. El Plan de Cáncer, que partió antes que la Ley de Cáncer, partió en diciembre del 2018, ¿ya? Aquí repito el resumen, conocido por ustedes probablemente, de los 5 pilares del Plan de Cáncer, y uno de ellos es el fortalecimiento de la red oncológica con más equipos, más médicos, ¿ya? Para poder, en el fondo, paliar esta brecha que yo les contaba y mejorar al fin la sobrevida. El objetivo final es que los pacientes se mueran menos. Y ello, haciendo todos los cálculos en que se trabajó en este plan de cáncer, el año 2018-19, se calcula que se requiere una inversión entre 800 a 1.000 millones de dólares de aquí al 2030, ¿ya? Para tener una red parecida a los países desarrollados que les mostraba en las diapositivas anteriores. Esto para comprar máquinas, para hacer edificios, ya los equipos de radioterapia necesitan estar en un búnker que tiene un gran tamaño, paredes gruesas, ¿cierto? Son también de alto costo, le agregan como $1 millón, ¿ya? Al costo propiamente tal del equipo. Y por supuesto formar también recursos humanos, ¿ya? Que no sacamos nada con comprar máquinas, ¿cierto? Si no hay muchos doctores merinos haciendo lo que hacen todos los días. Y esto se refuerza en la ley de cáncer, que en sus artículos del 22 al 30 obliga al gobierno de turno, el que salga elegido ahora en noviembre, a que se esté desarrollando permanentemente una red oncológica, ¿ya? Que tenga de todo, incluyendo radioterapia. Y es por ello que si nos va bien como país, de aquí al 2028, con todos los proyectos que se están desarrollando, tengamos o pasemos de 17 máquinas que tenemos al momento de hoy a 55 de aquí al 2028-29. La pandemia, por supuesto, atrasó también este plan, así que 2028 yo creo que ya no va a ser, pero sí eventualmente 2030, ¿ya? En que tengamos el triple de máquinas de las que tenemos ahora. No son suficientes, necesitamos 90, ¿cierto? Pero el sistema privado también está invirtiendo y creciendo en su oferta, y como les contaba, las máquinas de radioterapia en Chile no deberían trabajar hasta las 5 de la tarde, sino que hasta las 10 de la noche, ¿ya? Por recomendación internacional. De ahí compensamos las máquinas que no estamos instalando. Y como ven el mapa, además, esta distribución va a ser mucho más homogénea y justa para todos los pacientes de Chile, y la idea es que cada región de Chile tenga al menos una máquina de radioterapia, ¿ya? Y eso es lo que les voy a mostrar más adelante. En paralelo, las 17 máquinas que teníamos, ¿ya? O que tenemos actualmente en el país, se están renovando, también con fondos del Plan Nacional de Cáncer, y estas son las recientemente instaladas en Antofagasta, Concepción, Valdivia y en el Incáncer en Santiago, que aparte de renovar equipo obsoleto que estaba hace 20, 25 años funcionando, ¿ya? Que pasaba en pana, por ejemplo, y generaba lista de espera a los pacientes, además permite hacer todas estas técnicas modernas que el doctor Merino contaba, ¿ya? O sea, podemos hacer radioterapia mucho más eficaz, mucho más segura y mucho más corta. Tratamientos de 5 días en cáncer de mama en vez de 30, como decía el doctor. Y eso permite entonces también aumentar, entre comillas, artificialmente la cantidad de equipos disponibles. Y por suerte, el plan de cáncer ha ido avanzando para hacer un centro oncológico en Iquique, en Atacama, en La Serena, Valparaíso, todas las ciudades que salen acá. Es un proceso largo, dura 3, 4, 5 años. Primero hay que hacer el cálculo completo de cuánto es lo que necesita una región, según su población, según su cantidad de pacientes con cáncer. Después de eso se diseña,
con arquitectos, ¿cierto? Que se licitan y se contratan a nivel internacional muchas veces, y recién después de eso, que demora 2 o 3 años en total, empieza la construcción. Se refiere aquí al año de ejecución. Y esa construcción demora entre 2 a 3 años, ¿ya? Porque la construcción de centros con radioterapia es más difícil que un centro, por ejemplo, con quimioterapia, solamente. Y eso significa que el próximo año ya parte la construcción del centro de Iquique, el centro de Atacama, el centro del Ezequiel González Cortés, que es para radioterapia infantil, el centro de Temuco, ya, y el 2023 parte la construcción del Hospital de La Serena, ampliación de Valparaíso, el nuevo Incáncer, que va a tener muchas más máquinas que ahora, y el Sotero del Río en la parte oncológica y Concepción. O sea, si esto anda bien durante el 22 y 23, de aquí a unos años más vamos a aumentar nuestra oferta en 30 máquinas de radioterapia, lo cual sería súper bueno, porque serviría para paliar esta brecha que tenemos actualmente. Sin embargo, les contaba que para que estos equipos funcionen necesitamos gente. No funcionan solos, se necesitan personas, médicos, tecnólogos, físicos, todo tipo de profesionales muy expertos. Y nuestra capacidad formadora en Chile es a veces insuficiente en las universidades para formar tanta gente. Así que el próximo gobierno, una de las tareas que tiene es generar una política muy fuerte, muy robusta de formación de recursos humanos para que el 2025-26, cuando se inauguren todos estos centros que yo les estoy contando, tengan los recursos humanos necesarios. Si no, van a ser centros muy bonitos, pero sin doctores, y eso no sirve. Tienen que tener doctores. También está la ley de cáncer, así que ustedes como sociedad civil tienen que seguir empujando muy importantemente este tema, ¿ya? Preguntar en qué va la formación de especialistas. Ahora, en cuanto al costo, porque mucha gente se queja de que las cosas en cáncer son caras, y es verdad, la radioterapia, por suerte, ha tenido una renovación en cuanto a su reembolso por FONASA. Hasta hace poco tiempo atrás, 2 años atrás, se pagaba a un precio muy bajo, que era cerca de un tercio del costo real de una radioterapia, y eso probablemente es la causa de que tengamos tan pocas máquinas, porque ni los gobiernos ni los privados querían invertir en máquinas muy caras que además le hacían perder plata, ¿ya? Ahora, por suerte, eso se ha solucionado. FONASA actualizó los precios de la radioterapia y ahora es, en el fondo, costo efectiva, ¿cierto? Y sustentable para que los centros de radioterapia no quiebren, como pasó un par de veces aquí en Santiago. Y en cuanto a el gasto mundial de toda la plata que se gasta en cáncer, ¿ya? En radioterapia se gasta muy poco, porque es desconocida, porque la gente no lo pide, los doctores no lo indican, y a veces es un gasto muy, muy marginal a todo el gasto que se hace con cirugía, con quimioterapia, por ejemplo, ¿ya? Teniendo en cuenta que el 60% de los pacientes se tienen que tratar con radioterapia, y gran parte de ellos son con intención curativa, ¿ya? O sea que es muy importante que los países paguen bien la radioterapia. Por suerte en Chile y eso ya existe. En cuanto a la cobertura para los pacientes, gran parte de los cánceres, ustedes saben, son del GES, el 80% por lo menos, y casi todos estos que tienen indicación de radioterapia tienen esta cobertura por el GES, ya sea FONASA y SAPRE. Tenemos la protección financiera del GES, que la muestro en esta diapositiva. Los pacientes FONASA, CD y SAPRE pagan cerca de un 20% del costo total de la radioterapia. Y los costos actuales de esa radioterapia van desde 4 millones aproximadamente de una radiocirugía, que son estos tratamientos de muy alta complejidad que mostraba el doctor Merino, hasta una radioterapia paliativa que puede costar cerca de 2 millones. ¿Ya? Todo esto en general cubierto por el GES o con un copago menor, ¿cierto?, de un 10-20% según el plan de cada paciente o el seguro que tenga cada paciente. Sin embargo, la radioterapia no es tan cara, ¿cierto? Está cubierta en general por el Estado y por los seguros, ¿ya? La cirugía es el tratamiento más importante por lejos para curar pacientes con cáncer. En segundo lugar viene la radioterapia, es el equipo de Valdivia cuando se estaba inaugurando, el último. Y finalmente la quimioterapia, ¿ya? Que también es útil, pero mejora, ¿ya? Menos pacientes que las otras dos estrategias, habitualmente se combinan, pero sin embargo vemos frecuentemente que el gasto en oncología médica, en quimioterapia aumenta, con todas las drogas nuevas, las moléculas nuevas, la inmunoterapia, etcétera, que son muy útiles, por supuesto, pero que no curan muchos pacientes, generalmente se usan en un contexto paliativo. Sin embargo, la inversión en radioterapia tiene que ser difundida, exigida, ¿ya? Solicitada por todo esto que yo le estoy contando, porque muchos pacientes no reciben radioterapia y por eso eventualmente pueden poner en riesgo su sobrevida. Sabemos también que estas drogas tienen un beneficio limitado, ¿ya? O sea, aquí son revisiones internacionales que muestran que
Muchas drogas de estas carísimas que cuestan 4 o 5 millones mensuales, ¿ya? Las radioterapias por una vez, ¿ya? Tienen beneficio en sobrevida, pero moderados o bajos, o no tienen, de frente, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante para la autoridad política y para la sociedad que en el fondo equilibren bien el gasto en quimioterapia, con radioterapia y con cirugía también. Bueno, volviendo a otras causas de mortalidad, en cuanto al tema del comité oncológico, ¿ya? Tenemos el problema de la no indicación de la radioterapia. Comité oncológico, usted lo debe conocer, los que han sido pacientes, por ejemplo, donde se discute el caso específico de cada enfermo. Están varios médicos y otros profesionales, ¿ya? Donde se llega a la mejor decisión para el paciente, pero lamentablemente no más del 50% de los casos en Chile pasan por comité. Entonces muchas veces pasa que el paciente no es visto, ¿ya? Por un radioterapeuta en el comité porque el comité no existe, o porque no se presentó, o porque no hay un radioterapeuta en el comité, y muchas veces el paciente pierde la oportunidad de recibir esa terapia. Esto es obligatorio desde el año 2019 por el Plan Nacional de Cáncer, pero faltan especialistas, falta tiempo y muchas veces los pacientes siguen sin pasar por comité. En ese contexto, en el Ministerio de Salud se está trabajando desde el año pasado en una estrategia de apoyar a distintos hospitales de regiones con especialistas contratados por Hospital Digital. Tenemos cerca de 12 comités funcionando de Arica a Punta Arenas, no, Arica hasta Chiloé, ¿ya? Y Aysén está a punto de entrar, en que en lugares que no haya comité, o que hayan pocos especialistas, por ejemplo, un solo oncólogo para ver todos los pacientes de una ciudad, nosotros llevamos ciertos cirujanos, oncólogos, médicos, radioterapeutas para discutir el caso de forma integral. Ese, por ejemplo, es una foto, un pantallazo de un comité de hace un par de semanas, con cerca de 41 médicos de Concepción, de Santiago, de Valparaíso, discutiendo casos, en este caso de Concepción, ¿ya? Estamos en el fondo democratizando el acceso al comité oncológico. Y analizando los números, por ejemplo, de este mismo comité que ve pacientes con cánceres paliativos, hemos aumentado la indicación de radioterapia y cirugía en cerca de un 40%. O sea, solamente por el hecho de discutir los casos, se han indicado mucho más tratamientos que antes de que existieran estos comités. Hicimos una encuesta ya en un estudio publicado por el doctor Vargas del IRAM, radioterapeuta, en que le preguntaba a doctores de cuidados paliativos si tenían conocimiento de la radioterapia, ¿ya? Y en general todas las marcas rojas que se ven acá muestran que gran parte de estos doctores, la mitad por lo menos, no tenía idea de lo que era la radioterapia, o no tenían acceso a conversar con un médico sobre radioterapia, o cuando querían derivar a un paciente, era muy dificultoso porque no había hora o porque no había una red definida para mandar paciente a radioterapia. Esas son las preguntas de la encuesta. Y en resumen, no más de un 45% de estos doctores decían que tenían un buen acceso o conocimiento de la radioterapia. Esto además nos enseña en las escuelas de medicina, uno lo conoce una vez egresado, es muy raro que uno conozca esta especialidad estudiando medicina general, ¿ya? Y por lo tanto redundan que los pacientes, si necesitan radioterapia, no muchas veces se le indica. Eso no es culpa de que no haya máquinas, es desconocimiento del beneficio de la radioterapia. Por eso estamos haciendo este seminario también. Y calculando, según los números que decía Tomás, la presentación anterior, si tenemos cerca de 50.000, 55.000 pacientes que requieren radioterapia, perdón, que tienen cáncer en un año, y el 50-60% va a requerir radioterapia en algún momento. El año 2017 en Chile solamente se hicieron 16.000 radioterapias entre el sistema público y privado, ¿ya? Teniendo que hacer, no sé, 30.000. Por lo tanto, tenemos una brecha de entre 10 a 15.000 pacientes que no lo reciben. O sea, un número súper alto, súper importante. Y yo creo que el motivo principal de esta charla que hemos organizado, ¿ya? O sea, contarles a ustedes, ¿ya? Que hay 10.000 o 15.000 personas que necesitan este tratamiento al año y que no lo reciben. Por falta de máquinas, por desconocimiento, lo que hemos contado, y también porque los mismos médicos muchas veces no la indican, ¿ya? Y eso es súper grave, tenemos que hacer educación, ¿cierto? Y mejorar este aspecto. Para terminar, la sociedad civil tiene un rol muy importante en todo este problema, que es un problema nacional. La sociedad civil ha sido muy potente en generar la ley de cáncer, en hacer este tipo de actividades en que estamos participando hoy día. Este señor, este viejito, es el dueño de Sara, en España, ¿ya? Que él mismo, junto con la sociedad civil y la Sociedad Española de Radioterapia, con plata de él, de la ropa Sara, renovaron todos los equipos de radioterapia de España. El Estado no fue capaz, estaban en crisis, no tenían capacidad para renovar tanto equipo antiguo, ¿ya? Pareció lo que nos pasó en Chile,
y este señor entregó una cantidad importante de euros, 310 millones de euros, ¿ya? Para renovar todas las máquinas de España, ¿ya? Y en eso están, ¿ya? Eso sí fue con movimientos, con presiones, ¿cierto? Reuniones, todo lo que estamos tratando de hacer también, repito, en este seminario, ¿ya? O sea, la sociedad civil tiene un rol muy importante en exigir, en pedir y informar, ¿cierto? Que este tratamiento, así como la quimioterapia, la cirugía y otras cosas, son necesarias para mejorar los números de sobrevida en nuestro país, que son no malos, pero muy mejorables y que además perjudican, por supuesto, mucho más a los pacientes pobres. Resumen entonces, faltan equipos de radioterapia, falta recurso humano, falta médicos que indiquen la radioterapia, hay desconocimiento de la radioterapia y sus beneficios, hay muchas inversiones en cursos y por suerte, o sea, la falta de equipos se va a ir mejorando con el tiempo, falta recurso humano y urge tener un plan mucho más rápido para formar estos recursos humanos, y la sociedad civil tiene un rol fundamental en exigir más radioterapia y mejor radioterapia, ¿ya? Buenas máquinas, buenos doctores, mejores comités. Ya ahí estamos, creo que cumplí en el tiempo. Perfecto. No, perfecto. Muchas gracias, Sergio, por ponernos en contexto, en el fondo, ¿no? De lo que está pasando con la radioterapia en Chile. Dado que la técnica estamos conversando hoy día, pero inevitablemente nos vamos a ir a otros temas también probablemente en esta conversación. Vamos a partir primero con revisar algunas de las consultas, volver a darle las gracias a la voz de los pacientes que está conectado en este momento con nosotros, así como también a los que están siguiéndonos en el canal de Face, que ya nos enviaron varias consultas, y los que están a través del streaming. Vamos a tratar de responderlas todas y por supuesto agradecer nuevamente a la gente de Varian que nos permite hacer esta transmisión online a través de Centrum TV, que es el equipo de la productora que pone en escena todo esto. Y hace toda la gestión para que esto se logre más. Bueno, vamos a las primeras preguntas que nos llegaron. A propósito de lo que presentó Tomás. Dice María Iris, disculpe, dice, después de pasar 5 meses de radiación, ¿pueden dar síntomas tardíos? Lo conversaste en un momento ahí, Tomás, por favor, volver a retomarlo. Sí, siempre pueden haber efectos tardíos de la radiación. Eso, como les decía, es algo infrecuente, ¿ya? La mayoría de los pacientes que presentan efectos tardíos también son los que tuvieron muy importantes efectos agudos durante el tratamiento. Y muchas veces los equipos de radioterapia, los clínicos pueden un poco predecirlo. Pero, por ejemplo, hay riesgos bien tardíos, como el riesgo cardiovascular. Sabemos que los pacientes que reciben radiación, por ejemplo, en el tórax, o recibieron radiación en el tórax hace varios años, pueden tener un poco más de riesgo cardiovascular que un paciente que no lo ha recibido. Entonces, en general el mensaje es, idealmente los pacientes que recibieron radiación debieran seguir en control con su equipo tratante, si está disponible, en seguimiento. Puede ser, dependiendo de las condiciones, una vez al año o menos seguido en algunos casos. Y si no tienen acceso a un radiooncólogo porque viven en otra región, un chequeo de salud regular, ¿no es cierto?, preventivo, donde, por ejemplo, se incluyen las mamografías de control, un examen clínico, una colonoscopía, si es que corresponde, etc. Entonces, el mensaje es, los pacientes que han tenido tratamiento tienen poco riesgo de tener complicaciones a largo plazo, pero siempre es bueno mantener medidas de salud general, controlar el peso, comer sano, tener una buena dieta, hacer ejercicio y estar en control regular con su equipo tratante o médico familiar, si corresponde. Oye, gracias, Tomás. De hecho, también nos consultan a propósito de lo que comentaste de las técnicas avanzadas en radioterapia, si acaso están disponibles en Chile. Bueno, ahí Sergio nos avanzó el tema de la renovación de equipos, pero sí, me imagino que la pregunta asociada a que estas últimas técnicas o tecnologías están disponibles ya en el país, independiente de la renovación de equipos. Están disponibles en el país y también hay que decir que no todos los pacientes requieren técnicas complejas y sofisticadas.
obviamente, como nosotros, como el juguete nuevo, ¿no es cierto? Nosotros que somos gente que nos gusta la tecnología, siempre vamos a tratar de dar el mensaje positivo de lo que podemos hacer y la capacidad que tienen. Pero la gran mayoría de los pacientes no requieren una tecnología especialmente compleja. En los distintos centros de radioterapia del país se cuenta con equipos, con escáneres de planificación y con profesionales y médicos y técnicos entrenados con alta experiencia, y se puede dar tratamiento adecuado. Está disponible, la tecnología está disponible, y en los casos en que es necesaria, en general existe una forma de llegar a entregar, ya sea en el centro que corresponde o derivando. Nosotros tenemos una red bastante armada dentro de los radiooncólogos, son un grupo pequeño, y en ocasiones un paciente está en una región donde una técnica no está tan disponible, y se generan las derivaciones o las consultas correspondientes para apoyarse y para poder entregar los tratamientos de la mejor forma y lo más cercano al paciente posible. Oye, a propósito de lo mismo, porque lo decía Sergio, ¿cuántos radioterapeutas hay en Chile oncológicos en este momento? ¿Tienen esa cifra ustedes? Ejerciendo, son menos de 100 radiooncólogos ejerciendo. Los números más de radiooncólogos activos probablemente debe estar en torno a alrededor de 60, yo calculo. Hay algunos... Hay bastante menos proporcionalmente, como dijo Sergio, hay bastante menos en el público. Sin embargo, los radiooncólogos que están en los centros privados tienen convenios montados con los hospitales públicos de referencia, y llegan a acceder a ellos. Obviamente no es el ideal, porque el ideal y lo más eficiente sería que los hospitales regionales, por ejemplo, tuvieran la cantidad de equipos y radiooncólogos trabajando directamente en un sistema público, pero en este caso se compensa un poco la demanda desde el sistema privado. Correcto. Bueno, igual más o menos la mitad más o menos están en el sistema privado exclusivo, y la mitad correcto. está en público. Sí. Dice María ahí que después de la radiación de seno queda hinchado, más duro, cambia de color, porque yo siento un seno más pesado que el otro. Estoy usando el trastuzumab. Entonces me imagino que son, no sé si son tardíos, pero deben ser efectos a continuación de la radioterapia, tipo radioterapia de cáncer de mama. Claro. Sí, uno de los efectos frecuentes que puede haber después de la radiación es un poco de edema. Entonces, que eso es inflamación del tejido, y eso se siente un poco más pesado, se puede marcar más el sujetador, puede sentirse la piel distinta, ¿no es cierto?, como más dura. Normalmente eso tiende a ir disminuyendo en los semanas y meses después del tratamiento, y en un grupo pequeño de pacientes, que puede ser como un 10%, 15%, puede quedar con algún grado de fibrosis que sea distinta. Permanente, claro, algo más como las marcas que mostrabas tú en las imágenes, ¿no? Pero la gran mayoría no es eso. Yo obviamente tuve que buscar una foto de una paciente para mostrarla, ¿no? No es que lo veamos todos los días. De hecho a mis residentes, yo los busco pacientes con efectos tardíos de radiación para que ellos aprendan un poco, pero no es algo que se vea todos los días en la consulta. Bueno, eso es interesante porque en la historia esto de la radioterapia, partiendo por el uso de cobalto, ¿no? Las marcas eran de quemarse, la piel se quemaba y aparecían estas manchas horribles. Claro, el extremo es que antiguamente los radiooncólogos, ¿no es cierto? Sergio también se va a acordar de esto, decían que si no se ponía rojo, si no se ponía rojo y se ponía la piel bien fea, entonces no estaba bien tratada la paciente. O sea, estábamos equivocados, obviamente no estaban en lo correcto, pero en ese momento no se sabía todas las cosas de dosimetría que se hacen ahora. Y ahora ya eso no se da
casi. Hay algunos casos especiales, sensibilidades Correcto. muy importantes de las pacientes en algunos casos, pero es lo más infrecuente. Perfecto. Oye, bueno, de hecho, aquí una pregunta interesante. ¿Se usa esta técnica se usa en todo tipo de cáncer? ¿O hay algunos en los cuales no se usa la vez? Claro, no, saltamos en el hematológico, ¿no? Creo que ahí no se utiliza la No se radioterapia. usa. ¿Perdón? Sí, En hematología también se usa, sí. Hematología ya. Bueno, aclaremos sí. eso entonces. ¿Cuáles sí, cuáles no? Prácticamente en casi todos los tumores. Hay algunos tumores donde se ocupa bastante menos, como por ejemplo en cáncer renal se ocupa en el escenario de la radiocirugía. En cáncer de páncreas se ocupa en unos casos particulares. En el cáncer de hígado también, en el área de radiocirugía. Eh, lo que pasa es que, como les mencionaba antes, con esta indicación de la radiocirugía, tumores que nosotros decíamos que no respondían muy bien a la radiación, ahora con la nueva tecnología y dando dosis muy altas, logramos eliminar metástasis, por ejemplo, de melanoma en el cerebro. Eso es, el dogma que había antes es esa cuestión, no hay nada que hacer con radiación, y la verdad es que no es así. Se destruyen muy bien con radiocirugía. Entonces, la indicación de radiocirugía ha ampliado mucho más a casi todos los tumores. Algunos, como los hematológicos, no se tratan en general primariamente con radiación, pero la radiación es un gran aporte para mejorar aún los resultados a esquemas que dan menos quimio. Entonces, por ejemplo, en estadios iniciales del linfoma, una dosis más baja de quimioterapia junto con una dosis bien baja de radiación tiene mejor resultado que dar más quimio, por ejemplo. Perfecto. Y así. Oye, bueno, aquí otra pregunta que esto es como más dirigida para Sergio, que dice, hola, en Chillán no hay oncólogos. Plan Nacional de Cáncer. Sí, Chillán es un lugar que no tiene oncología, deriva a Concepción, ya que es una región grande. O sea, Concepción, Los Ángeles y Chillán son cerca de 2 millones de habitantes ya. Y tenemos 2 máquinas de radioterapia en el hospital de Concepción y una en el hospital de Talcahuano. O sea, 3, cuando deberían ser 8, 9. 8. ¿Ya? Hay oncólogo médico en Chillán, ya me tocó conocer a los doctores. Los doctores de radioterapia están en Concepción, ¿ya? El, la región de Ñuble, que es una región, debería tener también radioterapia. Ya están haciendo ahí el hospital nuevo, ¿cierto? Y por lo menos lo último que supe, concluyendo ese, se partiría a construir también el centro oncológico de Chillán. También se tendría que construir el de Los Ángeles, ya para que no todo sea en Concepción, porque no da abasto, ¿ya? Con lo que tienen de población y con la proyección de casos de cáncer de aquí al 2030. Así que deberían tener también la idea, ojalá, que el plan de cáncer siga, ¿cierto? Con el gobierno que venga, y que ojalá todas las regiones tengan radioterapia, incluyendo Ñuble. Mira, otra pregunta que está asociada, dice, ¿por qué hay tan pocos oncólogos en un mes esperando una orden para una eco abdominal en Temuco? Bueno, el tema de los recursos humanos en cáncer, el doctor Merino lo conoce mucho mejor porque es su área de interés académica, y además es gran parte de su tarea en el ministerio. Pero es por lo que yo comentaba también en mi presentación. ¿Ya? Hay poco conocimiento de la oncología en general. Nos enseña en las escuelas de medicina, en el pregrado. Uno aprende cáncer en forma muy parcial, según, no sé, por algunos tipos de cáncer que uno ve, cáncer gástrico, cáncer de mama, pero no hay un curso específico de cáncer. ¿Ya? Entonces, los médicos cuando egresan al sexto año, séptimo año, en mi caso, optaban a otras becas. No sabían que existía la radioterapia, no sabían que existía la oncología médica, ¿ya? Y por lo tanto se iban a traumatología, dermato, etcétera, ¿ya? Ni siquiera por un tema de ingreso, porque eso también influye mucho, qué especialidad gana más, sino que porque ni siquiera sabían que existía. Yo la radioterapia la conocí de chiripazo, no sé cómo la conoció Tomás, pero un profesor me invitó a hacer un estudio de investigación cuando yo era interno, y ahí conocí que existía la radioterapia, más un par de pacientes al internado que necesitaban radioterapia, y ahí aprendí. Si no, nunca me hubiera enterado y ahora estaría, no sé, siendo oftalmólogo, no sé. Eso es muy importante. Y segundo, que ser oncólogo no es fácil, ¿ya? Porque en el fondo nos enfrenta a la muerte, ¿ya? Se enfrenta además a una alta carga asistencial, porque somos pocos, muchos pacientes, entonces
Es muy cansador también ser oncólogo full time, ¿cierto? Porque además es muy doloroso muchas de las historias que uno escucha de los pacientes, y eso hace que a lo mejor no sea tan atractiva para algunos doctores que quieren hacer otras especialidades con no tanto implicancia también emocional o espiritual, ¿ya? En general yo respeto mucho a mis colegas, los quiero harto, los valoro, y por eso trato de que trabajen en las mejores condiciones, porque el día a día de un oncólogo es súper duro, ¿ya? O sea, yo cuando trabajaba 44 horas viendo pacientes oncológicos, varias veces al día tenía que comunicar malas noticias. Entonces uno llegaba a la casa hecho pebre también. Entonces no es fácil ser oncólogo. Hay que dar incentivos. La radioterapia y la oncología en general es preciosa, tiene un montón de avances. Yo creo que de esa es la especialidad que más está avanzando de todas, yo creo, ¿ya? O sea, ustedes ven que los pacientes viven mucho más que antes, con todas estas intervenciones, la inmunoterapia, etcétera, ¿ya? Las técnicas quirúrgicas, todo lo que hemos conversado en De este seminario. precisión. Ujú. Entonces, la verdad, para un doctor que le guste estudiar, que le guste ver cosas nuevas, que le guste seguir aprendiendo siempre, la oncología es un campo súper rico, ¿ya? Ni siquiera hemos hablado de los sueldos, que pueden ser buenos o malos, ¿ya? Solamente desde el punto de vista de gusto por la pega, ¿ya? A todos los oncólogos nos encanta ser oncólogos, en distintas escenarios, por supuesto, ¿ya? En el caso mío, Sí, desde la gestión. sí, me acuerdo que alguna vez conversamos a propósito de la formación de oncólogo, y ahí Tomás a lo mejor nos puede dar una pista, en los tiempos de formación de los especialistas, ¿verdad? En donde también aquí es importante apelar a la academia, a la universidad donde se forman los especialistas, donde hacen los posgrados, etcétera, de tal manera de poder eventualmente poder acortar estos procesos para disponer más pronto de becados de oncología tratando en los hospitales y tener más población de profesionales de la salud dedicado a esto, ¿cierto? ¿No? Claro. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que menciona Sergio. Efectivamente, este es un problema súper complejo y Sergio, cuando también trabajábamos en el departamento, también lo pudo ver porque en el fondo es muy problema país, en el fondo, y están las universidades, por un lado están los servicios de salud, por otro lado están los colegas generales de zona, los médicos en formación, los pacientes, eh, y es muy complejo eh, este proceso, porque primero es un proceso largo, requiere varios años de entrenamiento, requiere ciertas competencias y capacidades, y se ha hecho más exigente también. En el fondo, hace algunos años alguien podía estudiar radioterapia como a unas generaciones mayores que las de nosotros, y eso fue la radioterapia, pero hoy en día la verdad es que estar en radioterapia, estar en oncología, significa que tienes que estar estudiando todo el tiempo, es más exigente, también antes estaba toda esta forma, ¿no es cierto?, de ver la medicina muy paternalista, el médico llegaba, decía lo que quería y ya, y el paciente se callaba y escuchaba y nada más. Hoy en día eso no es posible, hay que conversar con los pacientes, escucharlos bien, ver cuáles son sus preferencias, ¿no es cierto? Y los pacientes están más informados también y demandan con justa razón más información, más claridad. Entonces, es algo bien complejo. Eh, como, como un proceso largo, cuesta plata, cuesta tiempo, y hay pocos lugares donde se pueden formar en este momento especialistas. Como decía Francisco, hay ciertas estrategias que han ocupado algunos países como eh, organizar en forma más eficiente la formación, reducir los tiempos de formación, hacer formaciones eh, parciales, modulares, ¿no es cierto? O asociar universidades para lograr hacer un programa entre varias universidades, varios centros, de regiones, de Santiago, eh, y por lo tanto es complicado. Yo también llegué fortuitamente a radioterapia. A mí me pasó que yo estaba en medicina interna y de repente apareció el presidente actual de la Sociedad de Radioterapia, que estaba ahí como haciendo su especialidad de radioterapia. Y yo me encontré con, ¿y tú qué estás haciendo radioterapia? ¿Qué es eso? Y ahí uno se entera recién.
Eso pasa con las malas juntas, pues, Tomás, ¿viste? Las malas juntas, sí, pues eso es lo que nos va pasando. Pero, es fortuito. Y esas son estrategias también, ¿eh? Y también se hace difícil, pero eso está estudiado en otras partes. Por ejemplo, incluir programas de radioterapia en pregrado, que las facultades de medicina, nosotros hemos estado hablando con la SOFAMED, las facultades de medicina, hacer programas de radioterapia, formar en radioterapia, hacer rotaciones, ¿no es cierto?, electivas para alumnos de pregrado que quieran conocer de esto, voluntariados, etcétera. Eso aumenta, porque surge el interés. Y lo último que yo también mencionaría, que existe todavía, y esto es transversal, existe como un fatalismo oncológico. El paciente con cáncer, ¿no es cierto?, va a fallecer de cáncer, no hay nada que ofrecerle, todo va a ser triste y no hay esperanza ni mucho que entregar. Y una de las cosas que yo he aprendido es que todos los pacientes y al final todas las personas requieren un objetivo y una esperanza. Esas son como cosas importantes. Y la radioterapia, a través de la radioterapia nosotros podemos generalmente ofrecer eso, una esperanza de mejorar, de curar, a veces de paliar, de acompañar también a los pacientes. Y muchas veces conseguimos los objetivos que nos proponemos. Cuando logramos achicar un tumor, reducir un síntoma, ahí eso es súper satisfactorio para nosotros, para los pacientes, y eso es una gran motivación para estar en esta especialidad. Hay días malos, días más o menos, y días buenos, pero es una gran especialidad y estoy seguro que si más gente estuviera expuesto a esto, habría mucho más postulantes. El año pasado sí tuvimos hartos postulantes nosotros en nuestro programa, lo que me hizo muy contento porque teníamos que elegir entre varios, así que siempre es bueno eso. Bueno, eso te lo voy a preguntar desde el punto de vista de la sociedad de radioterapia, ¿no? Ustedes salen a la, entre comillas, casa de especialistas, así andan diciendo, mira, este tiene perfil de radioterapeuta, lo empiezan a seducir en el fondo con la especialidad, o eso ocurre siempre por la casualidad, la casística, ¿no? O las sincronías de la vida, que te encontráis con Rosso por ahí o con Becerra y te dicen, vete a estudiar aquí radioterapia. Hay una búsqueda activa, hay una motivación hacia el internista, por ejemplo. ¿Hace algo la sociedad en ese aspecto? Yo creo que no todavía, ¿eh? Yo creo que no hemos ido a una búsqueda activa así, por ejemplo, que podría ser, y yo creo que sería una buena estrategia. Yo creo que ha sido más bien fortuito, y este tipo de instancias, como esta de la sociedad civil, son buenas formas de llegar. Así que yo creo que debiéramos hacerlo más. Sí. Mira, Sí, pues, mira. No, para complementar, pues la Sochira está haciendo seminarios periódicamente Sí. con médicos generales. Ya hubo uno bueno, hace 2 o 3 semanas, por lo mismo. Y estos comités que yo les mostraba en la presentación, muchos de ellos son con médicos de CESFAM. Entonces aprovechamos aparte de solucionar el caso del paciente, hacer docencia. Entonces muchos médicos de estos les pasó lo mismo que a Tomás y a mí, que no tenemos en el fondo formación en el pregrado de radioterapia y cáncer en general. Así que le hacemos clases, no le decimos hay que hacer radioterapia, siguiente caso, sino que le explicamos por qué hay que hacer radioterapia, cómo se hace, y eso ha generado harto interés. Ahora vamos a hacer un curso con el doctor Peña, de la Fundación Chile Sin Cáncer de la Católica, ojalá para cerca de 1.500 médicos generales, para en el fondo cerrar esta brecha con que saben los médicos del pregrado. Y para terminar, porque estamos en el tiempo del seminario, en regiones va a ser una dificultad mayor el tener especialistas en Iquique, en Copiapó, en todos los centros que les mostré que están en construcción o en diseño. Y la estrategia que hemos conversado con las autoridades locales es que se busquen médicos que sean de la región para que se formen, ¿ya? O sea, específicamente ofrecerle la beca de radioterapia a doctores que sean de Copiapó, ¿ya? Que se queden ahí, que tengan la familia, la abuelita, porque un médico de Santiago que se vaya a Copiapó puede ser difícil, ¿ya? Porque son distintos atractivos de ciudad, ¿cierto? Pero ofrecer la beca a doctores que viven ahí también es una estrategia que deberíamos buscar, ¿ya? Para en el fondo llenar estos centros que, repito, el 2025-26 va a ser un problema, ¿ya? Porque
tenemos el Cáncer, que va a aumentar su oferta 3 veces más, que queda en Santiago, La Serena, que es súper atractivo, muchos se van a querer ir para allá, Temuco, que es una buena ciudad para vivir también, pero hay otras que son más lejos, Iquique, Copiapó, Claro. como les contaba, ¿ya? Y va a haber una competencia de doctores, de físicos, de tecnólogos, entonces mejor tener un buen volumen para que no tengamos una competencia desleal también entre centros, que puede pasar. Oye, le voy a dejar unas preguntas aquí para el cierre, para aprovechar que están conectados algunas agrupaciones también, como el caso de los cuidadores adultos postrados de Angol, que nos dice, en la red pública existe un solo PET-CT del Instituto Nacional del Cáncer. A Sergio, aguántatela ahí mientras te digo la otra. Dice, el Hospital de Talca avanzará en radiofarmacia, 2 para ti, Sergio, y para Tomás. Dentro del fortalecimiento de la red, con nuevos profesionales en formación, se piensa fortalecer habilidades transversales como la empatía por el paciente, su familia, comunicación asertiva, educativa, médicos y equipos sean acogedores y no sean mirados más bien como una autoridad, sino que sacar un poco este dogma del delantal y empezar a ver de tú a tú y entender que estamos entre seres humanos viviendo una experiencia en conjunto, ¿no? Bueno, esa otra pregunta te la dejo a ti, Tomás, y las otras dos primeras a hacer. Sí, bien rápido por el tiempo. Dale, no. En cuanto a los PET-CT, el estándar mundial es un PET-CT por millón de habitantes, ¿ya? Entonces, el plan de cáncer, yo mostré los centros, todos esos centros que les mostré en la tabla están en diseño, no solamente para radioterapia, para todas las otras prácticas también, incluyendo medicina nuclear. Entonces va a haber PET-CT en Antofagasta, va a haber PET-CT en La Serena, va a haber PET-CT 2 en Valparaíso, o uno en Viña y otro en Valparaíso, va a haber uno en Talca, uno en Rancagua, en Santiago el Sotero va a tener, el Incáncer va a tener más, ¿ya? Va a haber en Concepción 2 por lo menos, en Temuco va a haber también, y hasta ahí llegamos, ¿ya? Falta ver qué hacemos para el sur, que está más atrasado, ¿ya? O sea, va a aumentar la oferta pública en varios PET, ¿ya? ¿Qué otra más me preguntaron? Se me olvidó. La del Hospital de Talca avanzará en radiofarmacia, esa. Claro, Talca tiene Talca ya tiene cáncer, ¿cierto? Tiene un centro oncológico, pero que hay que mejorar. Entonces está en la fase de estudio, preinversional, sí, ¿ya? Analizando qué necesita y dónde se puede hacer en el terreno del hospital, ¿ya? También está un poco atrasado, ahí depende mucho de la autoridad local, ¿ya? El ministerio lo que hace es revisar los proyectos que hacen las regiones, pero a veces se atrasa, ¿ya? El de Iquique, por ejemplo, me tocó viajar a Iquique como 3 veces para apurar la cuestión. Me senté ahí con los del servicio de salud, no nos paramos acá que se salga el proyecto, porque lleva como 5 años atrasado, entonces ya, no nos vamos a esta reunión hasta que salga. Y salió, pues, ahora está en diseño. Y tomaba contestar lo de la relación transversal, pero se hace súper difícil cuando tenéis 30 pacientes afuera esperándote. O sea, muy importante tener un mayor número de doctores. O sea, está bien que estemos formados y de hecho corresponde que seamos más empáticos con todo, pero si tiene una lista de espera gigante y tiene ahí el poli lleno de pacientes, no puedes conversar. O sea, entre que el paciente se examine, entre que meta el CD del disco, porque ahora ni siquiera viene impreso. Tenéis que meter el CD y esperar que abra, leerlo. Se te fueron los 15 minutos de la consulta, po. Entonces, ¿en qué momento conversáis de la familia, del trabajo, de todo lo que le pasa? Urgente tener más médicos y profesionales para tener más tiempo, también los doctores, ¿ya? Para que sea más atractivo, porque cualquier doctor que ve esto, un interno, se espanta, porque dice, no, Nica, soy oncólogo, po, ¿cachai? Demasiado estresante, ¿cierto, Tomás? Ahí sí que tú. Sí. Sí, eso está, lo que dice Sergio es muy importante. Hay mucho burnout, ¿no es cierto? Que esta forma que nosotros describimos cuando se quema en el fondo el profesional y eso hace que haya licencia, hace que hayan profesionales que dejen el hospital público a veces para irse al privado, donde a lo mejor va a poder ver menos Porque no hablan, pacientes. po. Porque no hablan. Ahí me dicen, el doctor no me responde las preguntas. El doctor está quemado, Exacto. no quiere hablar con nadie, está chato. ¿Sí? Exacto. Eso es claramente un Un burnout. punto. También es cierto que con mayor formación y como más competencia, uno puede tal vez prevenir un poco el burnout, porque eso también es una de las cosas donde uno debiera formar, ¿no es cierto?, en el autocuidado y en la prevención del burnout. Y la buena comunicación ayuda a todo eso. Pero son cosas complementarias. Y yo creo que algunas escuelas de medicina lo han incorporado ya, comunicación asertiva, comunicación centrada en el paciente, atención centrada en el paciente, y es importante
pero debe ir junto con el aumento del recurso y con un sistema más amigable con el profesional. Lamentablemente está lleno de cuestiones administrativas, papeles, certificados, documentos que hay que llenar y un tiempo acotado, muy acotado e insuficiente. Entonces ahí se genera todo esto, es como la receta para el caos. Lamentablemente pasa frecuentemente, los pacientes lo comentan, yo lo siento súper triste por todos lados porque pienso que eso solamente es un reflejo de que está todo mal para ese colega, para ese paciente, para el funcionamiento de todo ese sistema. Pero es una cosa que nosotros trabajamos y tratamos de enseñar en el fondo también a los residentes cómo manejar este tipo de cosas y el equilibrio, ¿no es cierto?, entre entre comillas, eficiencia y el cuidar bien a la persona, estar preparado para que un paciente esté muy enojado un día y no enganchar, ¿no es cierto?, y etcétera. Ahí es un trabajo, un trabajo casi de meditación. A veces uno tiene que un poco Sí. como prepararse o tomarse el momento antes o después de la consulta como para bajar Son un las poco más la tensión. llamadas habilidades blandas, ¿no? Que al final Sí, resultan ahora más bien necesarias y mucho más duras que las otras, digamos, es ¿cierto? súper Poder. importante, fundamental al final, para todos, si no nos quemamos mucho. Así que ahí hay que seguir trabajando. Oye, bueno, como decía Sergio, ya estamos a tiempo, ha sido una jornada extraordinaria, yo les agradezco de todo corazón que hayan aceptado esta invitación, la teníamos pendiente. Es más, Oncosami de este año en noviembre va a incorporar 12 charlas relacionadas con radioterapia, tanto en la prevención como en el tratamiento de uno de los cánceres que están en las sesiones. Eh, Tenemos además a Sergio confirmado también para que esté con nosotros en Oncosummit en otro tema que va a tocar justamente asociado a lo que estamos hablando de cómo enfrentar además el cáncer 2022, a propósito del post-pandemia, a propósito de la sobrecarga que vamos a tener de pacientes avanzados, y ahí seguramente la radioterapia va a tener mucho que decir. Pero en general estamos hablando de un trabajo en conjunto. La sociedad civil, que me toca representar hoy día a mí, igual que a la voz de los pacientes que está conectada con nosotros, así como las agrupaciones que están hoy día viendo, ¿no? Desde la perspectiva del usuario, del beneficiario, de quien recibe la prestación, sentimos siempre que hay una brecha tremendamente grande por cubrir. Yo sé que sentado de repente en la toma de decisiones, que le tocaba a ti, Tomás, igual que a Sergio, uno va por lo urgente o lo que casi encuentra que es lo más importante, y así se va. Pero lo importante es que se ejecuten. En algún momento me acuerdo que Sergio decía muy sabiamente que lo ocupaba esas palabras, no golpeen al ministerio, vayan a golpear al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque donde necesitamos la plata, obviamente, allá. Entonces, claro, en la relación que hemos tenido con el Ministerio por año, que ha sido muy buena, y de ahí nace además el tema del Plan Nacional de Cáncer, la que tenemos hoy día, también es importante que los otros ministerios se conecten con esto, el del trabajo, el de educación, y qué decir, el de la hacienda, porque si pudiéramos tener además un buen plan de prevención, no estaríamos hablando de tanto paciente, tanto sobrecarga, de 15 minutos de atención, de tanto burnout, de tanta falta de equipo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el llamado es al autocuidado, como siempre, y desde la Fundación Cáncer Viva les damos las gracias a todas y a todos, a la voz de los pacientes, al equipo del Centro TV, a las agrupaciones que estuvieron conectadas, a varios, por supuesto, que nos ayudó a levantar esta jornada de hoy. Y queda todo grabado. Lamentamos no haber contestado todas las preguntas, pero ustedes saben que siempre vamos a estar conectados a lo menos una vez a la semana con ustedes para seguir conversando. Un abrazo, Sergio, Tomás, a sus familias. Muchas gracias por este tiempo familiar que han estado compartiendo con nosotros. Muchas gracias, que estén muy bien. Saludos a todos y a todas. Sí, muchas gracias, muy enriquecedora la discusión y disponible para más instancias como esta. Hay que hacer mucha abogacía a todo nivel, sobre todo ahora que vienen nuevas autoridades. Yo creo que esto hay que hacerlo en forma sistemática para la nueva gente que venga, ¿ya? Porque esto es un tema transversal, toca todos los colores. Así que no depende de quién gane o no, sino que es un problema país, como dijo Tomás. Así es. Bueno, los dejamos, muchas gracias y nos vemos en una próxima jornada de Fundación Cáncer Viva. Gracias, chao.